Soy Enrique Rodal y me da mucho gusto saludarles y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad y a través de Aprende en Casa 2 por televisión. Estas sesiones tienen la finalidad de que sigamos teniendo la posibilidad de desarrollar conocimientos sobre temas correspondientes a la asignatura de primer grado de secundaria. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos al menos. Al cuidarte tú, cuidas a los demás. Hoy nos acompaña la maestra María del Rocío Benítez Franco, que imparte la asignatura Historia en la Escuela Secundaria Técnica número 109. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Saludos a todas y todos en casa y aquí en el estudio. En la sesión de hoy reconoceremos las características de la monarquía absoluta y la organización estamental de la sociedad en el antiguo régimen. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades. También les invito a preparar lápiz o bolígrafo, colores, cuaderno u hojas blancas para que puedan anotar las ideas principales, así como las preguntas y reflexiones que puedan surgir a lo largo de la sesión. Sociedad estamental y monarquía absoluta. No olviden tener a la mano su libro de texto de historia. El tema que abordaremos se localiza en el bloque 1. Si ya están listos y listas, ¡comencemos! En el siglo XVI, con el descubrimiento de América y las reformas protestantes en Europa, las monarquías se convirtieron en estados poderosos, lo que consolidó y concentró el poder en una figura, el rey. Las monarquías se fueron transformando en absolutas y para los siglos XVII y XVIII el absolutismo se había afianzado en Europa. Pero, ¿cuál era la justificación de esta forma de gobierno? Según recuerdo, maestra, se basaba en la idea de un mandato divino. ¿No es así? Vamos a averiguarlo. Les compartiré dos fragmentos que reflejan el pensamiento absolutista. El primero es fragmento de la obra Los 6 libros de la República del francés Jean Bodin, publicada en 1576. Dado que después de Dios nada hay de mayor sobre la tierra que los príncipes soberanos, instituidos por él como sus lugartenientes para mandar a los demás hombres, es preciso prestar atención a su condición para así respetar y reverenciar su majestad con la sumisión debida, y pensar y hablar de ellos dignamente, ya que quien menosprecia a su príncipe soberano, menosprecia a Dios, del cual es su imagen sobre la tierra. A fin de que pueda reconocerse quién es tal príncipe soberano, es necesario conocer los atributos que no comparte con los súbditos, puesto que, si se tratase de atributos comunes, no podría hablarse de príncipe soberano. Es preciso que los atributos de la soberanía sean tales que solo convengan al príncipe soberano, puesto que si son comunicables a los súbditos, no puede decirse que sean atributos de la soberanía. Del mismo modo que una corona pierde su nombre si es abierta o se le arrancan sus florones, también la soberanía pierde su grandeza si en ella se practica una abertura para usurpar alguna de sus propiedades. Al igual que el gran Dios soberano, no puede crear otro Dios semejante, ya que siendo infinito no puede, por demostración necesaria, hacer que haya dos cosas infinitas, del mismo modo que podemos afirmar que el príncipe que hemos puesto como imagen de Dios no puede hacer de un súbdito su igual sin que su poder desaparezca. El primer atributo del príncipe soberano es el poder de dar leyes a todos en general y a cada uno en particular. Con esto no se dice bastante, sino que es preciso añadir sin consentimiento de superior, igual o inferior. Si el rey no puede hacer leyes sin el consentimiento de un superior a él, es en realidad súbdito. Si de un igual, tiene un asociado. Y si de los súbditos, sea del Senado o del pueblo, no es soberano. Bajo este mismo poder de dar y anular la ley, están comprendidos todos los demás derechos y atributos de la soberanía.
De modo que, hablando en propiedad, puede decirse que solo existe este atributo de la soberanía. Todos los demás derechos están comprendidos en él: declarar la guerra o hacer la paz, conocer en última instancia de los juicios de todos, los magistrados, instituir y destituir los oficiales más importantes, gravar o eximir a los súbditos con cargas y subsidios, otorgar gracias y dispensas contra el rigor de las leyes, elevar o disminuir la ley, valor o tasa de las monedas, hacer jurar a los súbditos y hombres ligios sin excepción fidelidad a quien deben juramento. Todos estos son los verdaderos atributos de la soberanía y están comprendidos bajo el poder de dar la ley a todos en general y a cada uno en particular, siempre que dicho poder se reciba solo de Dios. Todas estas ideas se reflejan en el discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766. Es solo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, de justicia y de razón. Es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad, la plenitud de su autoridad que ellos no ejercen más que en mi nombre, reside siempre en mí y no puede volverse nunca contra mí. Solo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división. Es por mi autoridad que los oficiales de mi corte proceden no a la formación, sino al registro, a la publicación y a la ejecución de la ley. El orden público emana de mí, y los derechos y los intereses de la nación, de los que se suele hacer un cuerpo separado del monarca, están unidos necesariamente al mío, y no descansan más que en mis manos. Interesante, ¿verdad? ¿Qué les han parecido estos textos? ¿Consideran que realmente un gobernante debe ser designado de forma divina? ¿Creen que una sola persona tenga la capacidad plena para decidir por el bien de todos los seres humanos en todos los sentidos? Bueno, maestra, a mí todo esto me parece muy interesante. De hecho, en la actualidad siguen existiendo monarquías en algunos países. Estas lecturas nos revelan algunas características de las monarquías absolutas, una forma de gobierno que justificaba que el poder recayera en una persona a partir del derecho divino, donde el pensamiento religioso era una de las bases del actuar humano. Pero vamos a profundizar un poco más. Observen con atención la siguiente imagen. ¿De qué trata la imagen? ¿Quiénes aparecen en ella? ¿Cómo están vestidos y por qué crees que usan esa indumentaria? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué crees que lo están haciendo? Parece la coronación de un rey. No sé si es el Papa quien le está colocando la corona. Efectivamente. Se trata de la coronación de Carlos V en 1530 como emperador del Sacro Imperio Romano. Pero como se mencionó en los textos que leí al inicio, los reyes tenían el derecho divino de gobernar. Así que la Iglesia, y en este caso el Papa o alguna otra autoridad eclesiástica, como representantes de Dios, podían atestiguar ese derecho y coronaban a los reyes o emperadores. ¿Pueden imaginar lo que era vivir bajo un régimen monárquico absoluto en la antigua Europa? Para entender este proceso y la organización social de la época, les proponemos las siguientes preguntas para que se guíen a lo largo de la sesión. ¿Cuáles son las principales características de la monarquía absoluta? ¿Cómo estaba organizada la sociedad durante el antiguo régimen en Europa? ¿Cuáles eran las diferencias entre los estamentos? ¿Qué cambios o permanencias hay en la organización política y social en la actualidad? Para entender un poco más sobre el origen de la sociedad estamental y monarquía absoluta, acompáñenos a ver el siguiente video. Hace más de 500 años, Europa dejó atrás la época medieval
y con ella las creencias mágicas y religiosas. Poco a poco comenzó a extenderse el pensamiento racional que dio paso a las ideas y valores de la Ilustración. Pero vayamos por partes. Como ya les había mencionado, en la Edad Media, Europa vivía una época en la que el conocimiento de la vida y el mundo estaban dominados por supersticiones, además de creencias religiosas que condicionaban las libertades y la organización social. El hombre medieval creó una organización social basada en estamentos que establecían el grupo social al que pertenecían las personas. Estos estamentos eran la nobleza, donde se encontraba el grupo de reyes, condes, duques y caballeros. El clero, compuesto por los miembros de la iglesia desde los papas hasta los monjes. Y el pueblo llano, compuesto por el resto de la población, que eran artesanos, comerciantes y campesinos. Pero llegó un momento en que la historia cambió y la sociedad se transformó. Como pudieron observar, la organización política de Europa pasó del feudalismo al absolutismo, de una fragmentación del poder a la concentración de este en una persona, el rey, inmerso en una sociedad estamental. ¿Identificaste sus características? Repasémoslo a continuación. Como bien lo dijiste, ese paso del feudalismo al absolutismo que vivió Europa en los siglos XV y XVI, donde pasó de pequeños reinos, principados, ciudades autónomas y señoríos independientes a un proceso de unificación de territorios y concentración de poder bajo la autoridad de diferentes monarcas. De manera que en los territorios donde había varios gobernantes quedó uno solo. La monarquía absoluta es un sistema político, económico y social propio de la Edad Moderna que se caracterizó por los siguientes aspectos básicos. 1. Es una forma de gobierno reconocida en la Edad Moderna, y aunque en cada reino hubo circunstancias distintas durante su integración, un elemento común fue el gradual debilitamiento de los señores feudales, el cual favoreció la incorporación de sus territorios a los distintos reinos. Al formar parte de ellos, los señores feudales conformaron un nuevo grupo social, la nobleza. 2. Hacia el siglo XVII, todos los poderes políticos recayeron en una sola figura, el rey o monarca, quien era el responsable de hacer las leyes y ejecutarlas mediante la acción propia de gobernar, y además procuraba la justicia al determinar quién era o no culpable de haber cometido algún quebrantamiento social en cualquier sentido. Esto supone un poder absoluto e ilimitado. Llamarlo Su Majestad era una forma de expresar la autoridad y superioridad que tenía sobre los demás. Debido a la concentración de poder en una sola persona, a estas monarquías se les ha llamado absolutistas. 3. Los monarcas basaron su poder en el derecho divino, es decir, se basaba en la creencia de que Dios los había designado a ellos y a su familia para dirigir los destinos del reino, y así, si alguien osaba atacar o contradecir al monarca, estaba literalmente atacando y contradiciendo a Dios. En consecuencia, estaban al frente de la monarquía hasta su muerte o abdicación, momento en el que sus familiares directos se convertían en los sucesores al trono. Por tanto, las monarquías eran vitalicias y hereditarias. Uno de los monarcas representativos de la monarquía absoluta fue Luis XIV de Francia, también conocido como el Rey Sol, quien mandó construir el fastuoso Palacio de Versalles, ya que una de las facetas de los soberanos era materializar su poder para que todos lo pudieran constatar y apreciar. Por ejemplo, ordenaban realizar pinturas de sí mismos. Estos retratos buscaban reflejar la magnificencia de sus personalidades y trascender la privilegiada posición del soberano. En sus escritos también sustentaban su potestad. Luis XV, monarca francés, sucesor de Luis XIV,
En su discurso del 3 de marzo de 1766 expresó la frase: "Es solo en mi persona donde reside el poder soberano", como ya lo escuchamos en nuestra lectura del texto anterior. La autoridad soberana del monarca trascendió también la música y la danza, expresiones artísticas cuyos autores del periodo, ya sea por decisión propia o no, ponían a disposición del soberano sus talentos y obras, como por ejemplo la música de Mozart, que desde muy joven tocaba y componía para la realeza, o en la danza, el ballet clásico que desde Italia impulsó en Francia Catalina de Medici. Pero a partir de esta forma de gobierno, ¿cómo estaba organizada la sociedad? En el video anterior se mencionó a la sociedad estamental. ¿A qué se refiere con eso? La sociedad estaba organizada en estamentos que eran segmentos de la población definidos por características o condiciones de nacimiento, un estilo común de vida y una función social similar, además de sus privilegios y obligaciones. Se reconocen 3 estamentos: el primer estado o nobleza, el segundo estado o clero y el tercer estado o estado llano. La conformación y posición de cada estamento se adquiría por nacimiento, siendo entonces que la posibilidad de cambiar de nivel estamental era casi nula. La jerarquización era determinante en el desenvolvimiento de la vida cotidiana, generando una aguda desigualdad social que mantenía altos privilegios para la nobleza y el clero, en contraste notorio con la población que era parte del tercer estado. El primer estado o nobleza se dividía en nobleza alta, cuyo nacimiento deviene de un linaje y o título nobiliario. Así, estaba integrado por el rey, los príncipes, duques, condes y marqueses, y su respectivo tronco familiar. El fundamento de su poder residía en el derecho divino otorgado por Dios. Como dato particular, he de decir que el papel de la mujer, aunque acotado, también incidía en el devenir histórico. Nobleza baja. Servían a la nobleza alta. Eran caballeros, nobleza de toga e hidalgos. La nobleza poseía un apellido y no trabajaban con sus manos, ya que se sostenían de las rentas de sus tierras. No pagaban impuestos directos, tenían súbditos a su servicio y sus asuntos no eran tratados en cualquier tribunal. Además, seguían un estilo de vida basado en el lujo, en donde los consumos y gastos de bienes de mejor clase representaban, al igual que sus otras características, su valía social. Había 3 tipos de nobles: los que ocupaban cargos administrativos, los de la corte, que vivían con el rey, y los de provincia, que habitaban en sus tierras. El segundo estado o clero, representado por el grupo eclesiástico o religioso que legitimaba el poder del rey, estaba representado por el papa, cardenales, obispos, sacerdotes, frailes y monjes. El clero era poseedor de grandes riquezas patrimoniales, como edificios y terrenos. Tampoco pagaban impuestos, pero recibían rentas en forma de diezmos, limosnas y donaciones. Además, ejercía un poder ideológico importante, consiguiendo así manipular la acción y pensamiento de los otros estamentos, porque monopolizaba la educación. Estaba estructurado en alto clero, ostentado en el Papa, máximo representante de la Iglesia Católica, cardenales y obispos. Clero medio, abad o abadesa, miembros de cabildos, curas en parroquias. Bajo clero, curas, frailes y monjes. El tercer estado o estado llano estaba conformado por el resto de la población. Aquí encontramos mayor diversidad en tanto actividades u oficios de vida y posición económica. Por ejemplo, ricos comerciantes, banqueros
o prestamistas, pequeños propietarios agrícolas, intelectuales, artistas, artesanos, sirvientes y campesinos. En lo que sí coincidían era que no gozaban de ningún tipo de privilegio fiscal, ni económico, ni jurídico, ni social. Pagaban impuestos y estaban excluidos de la participación política en las decisiones del reino. Se les veía simplemente como siervos de la figura monárquica y útiles para los fines y deseos de la nobleza y el clero. Pero de este tercer estado o estado llano surge un grupo particular que influyó en los cambios sociales del siglo XVIII, la burguesía. Esta tomará su nombre de los burgos, que eran pequeños barrios ubicados alrededor de castillos y fortificaciones durante la Edad Media. Así, el burgués viene del burgo. ¿Saben ustedes cuál fue el papel de la burguesía? Veamos el siguiente video. Las palabras son testigo de la historia, ya que pueden mostrarnos cómo van cambiando las ideas a través del tiempo. Es difícil imaginar el mundo actual sin algunas palabras que surgieron hace mucho tiempo y que representan profundos cambios en las relaciones entre las personas. Una de esas palabras es burguesía, que se volvió muy importante a partir de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La palabra burgués surgió en el siglo VI, en la Edad Media. El crecimiento económico y de la población llevó a quienes no tenían tierras a vivir en los alrededores de los castillos de los señores feudales. Estos lugares fueron llamados burgos y a sus habitantes burgueses. Había dos tipos de burgueses: los artesanos y pequeños mercaderes, y los banqueros y grandes comerciantes. En la actualidad existen ciudades que conservan el nombre original de Burgos, como Hamburgo, Magdeburgo y Friburgo en Alemania, Estrasburgo en Francia y Burgo de Osma o Burgos en España. A partir del siglo XIII, las diferencias entre los dos grupos de burgueses se hicieron más notorias. Por un lado, los grandes comerciantes y banqueros. Por otro lado, estaban los artesanos, sirvientes y pequeños comerciantes. Con el paso del tiempo, muchas familias burguesas se relacionaron con la nobleza por medio de alianzas matrimoniales. Esta relación con la nobleza llevó a algunos burgueses a ejercer el poder local. A partir del siglo XVIII, el pensamiento liberal de la burguesía provocó revoluciones que transformaron la forma de vida de las personas, su economía y la forma de gobernarse, y que benefició principalmente a la gran burguesía. La revolución industrial desarrolló el poder productivo de las sociedades e impulsó una constante, rápida e ilimitada multiplicación de bienes y servicios. Así es, la ayuda económica de los burgueses permitió el fortalecimiento de la figura real. Los préstamos que hicieron a los monarcas les permitieron crear y sostener ejércitos para ampliar o defender el territorio, así como participar en empresas que les redituaron ganancias económicas y mayor poder político. A cambio, los burgueses gozaron de facilidades para desarrollar sus actividades económicas en los reinos y también obtuvieron ganancias por sus inversiones. Al paso del tiempo, fueron ganando una posición económica importante mediante su actividad comercial y financiera, ya que acumulaban riqueza monetaria y patrimonio, lo cual utilizaron para posicionarse en puestos públicos y alcanzar un nivel intelectual que les merecía reconocimiento de los otros estamentos y del soberano. Pero aún así, la burguesía no alcanzaba la posibilidad de ejercer derechos políticos y estaba limitada en sus actividades, tanto económicas como sociales, lo cual no le agradaba en absoluto, porque no le permitía crecer ni fortalecerse. Sin embargo, la burguesía llegará a tal predominio de su posición económica que validará y legitimará por ley la aplicación de los principios del libre mercado y el reconocimiento y protección de la propiedad privada, alcanzando una notable posición política. Esta la conseguirá mediante las revoluciones liberales en Europa y otras partes del mundo, e impondrá
nuevos regímenes de gobierno como la monarquía parlamentaria, legitimada en constituciones que garanticen el derecho de los individuos a elegir a sus gobernantes de manera directa e instaurarán la división de poderes y la soberanía nacional para pasar a la conformación plena de Estado-Nación. Recordarán que al inicio de nuestra sesión se hizo la pregunta: ¿qué cambios o permanencias hay en la organización política y social en la actualidad? En efecto, hoy en día en nuestro país hay un marco legal que ampara los derechos políticos fundamentales del individuo, según nuestras leyes. Ustedes gozan de libertad plena para desarrollarse como seres humanos y expresarse libremente. Además, pueden desempeñarse libremente en las actividades legales, profesionales y comerciales que deseen. Como dato especial y para complementar el tema, quiero comentar que la burguesía no va a ser la única que movilice las ideas de la Ilustración. La monarquía absoluta también hará uso de esta corriente de pensamiento en favor de su posición. Es por eso que para finales del siglo XVIII se transformó en despotismo ilustrado, llevando a cabo reformas en sus operaciones y planes de gobierno y asignando funciones de Estado a intelectuales y especializados para conducirlas. Y bien, para ir cerrando con este contenido, ahora tenemos los elementos para identificar las características de la monarquía absoluta y su influencia en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Reconocer la organización de la sociedad estamental en Europa durante el antiguo régimen. Identificar la clase burguesa y su influencia durante el periodo del liberalismo. Con todo lo anterior, podemos retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión y reflexionenlas. ¿Cuáles son las principales características de la monarquía absoluta? ¿Cómo estaba organizada la sociedad durante el antiguo régimen en Europa? ¿Cuáles eran las diferencias entre los estamentos? En su libro de texto resalten con color los párrafos que identifiquen las características de la monarquía absoluta y la sociedad estamental. Ahora es momento de proponerles un reto que desarrollarán a lo largo de la semana con el contenido de los temas que verán en las siguientes sesiones de Historia Primer Grado. Y realicen una historieta con el contenido de esta primera sesión de la semana. Pueden iniciar incluyendo las características de la monarquía absoluta y la sociedad estamental. Les sugiero incluir a los siguientes personajes. Primer estamento: al monarca, rey, reina y nobleza y la corte del rey. Segundo estamento: integrantes del clero. Tercer estamento: resto de la población. Ejemplo: campesinos, comerciantes, pobladores con diferentes oficios y actividades. Pueden retomar las características que se mencionaron en esta sesión. Recuerden, realicen una historia propia y sean creativos. Apóyense en los aprendizajes y contenidos sobre la monarquía y orden estamental con los que ahora ya cuentan. Y echen a volar su imaginación para desarrollar las imágenes y textos en los diálogos. No olviden utilizar material de reciclado que tengas en casa como hojas de reuso y cartón de empaques. Cuidemos nuestro medio ambiente. Recuerden que este tema lo pueden encontrar en su libro de texto gratuito en el bloque 1. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas digitales y audiovisuales que tengan a la mano. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. No olviden invitar a su familia para compartir su aprendizaje. Les pedimos que sigan en sintonía con nosotros y continúen llevando a cabo todas las medidas de higiene para que rápidamente podamos estar en la escuela. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!